Hola chicos, en este vídeo vamos a ver las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas se dan en tercero de la ESO y vamos a ver que una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término menos el primero se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo R llamado razón, ¿vale? Tenemos una sucesión de números y cada número es igual al anterior multiplicado por un número llamado razón, es decir, A2 es igual a 1 por R, A3 es igual a A2 por R, luego la razón también la podemos calcular dividiendo el segundo término entre el primero o el tercero entre el segundo y así sucesivamente, ¿vale? Todos estos cocientes nos tienen que dar el mismo número, que es este número fijo llamado razón. Bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. Aquí tendríamos esta sucesión, esta progresión geométrica, 2, 6, 18, 54. Si quisiéramos hallar la razón, pues tendríamos que hacer el cociente 6 entre 2. 6 entre 2, 3. ¿Por qué número hemos multiplicado al 2 para que nos dé 6? Por 3. Vamos a ver si se cumple con el siguiente. 6 por 3 también es 18, es decir, también 18 dividido entre 6 será 3. Y así sucesivamente con todos los términos. Un término partido o dividido entre el anterior nos da la razón. Vamos a ver en este caso cómo sería. Aquí tendríamos que la razón es 8 partido 16. Si simplificamos tenemos un medio. Luego la razón en este caso es un medio o 0,5, ¿vale? La razón también puede ser un número menor que 1 o un número negativo. Vamos a comprobarlo con los siguientes términos. Sería 4 partido 8, un medio también, ¿vale? O 0,5, como queráis. Entonces la razón en esta progresión geométrica es 0,5. Vamos a ver ahora el término general de una progresión geométrica. Este término general, AN igual a A1 por R a la n menos 1, es una expresión algebraica que nos sirve para calcular cualquier término de la progresión, solo con conocer su posición. Es decir, si queremos hallar el término en lugar, el octavo, por ejemplo, el término en lugar 8, pues en la expresión del término general tendremos que sustituir n por 8. Entonces, una vez que tenemos hallado el término general, nos sirve para hallar cualquier término de la progresión. Es muy cómodo porque podemos hallar el término que queramos, lo que necesitemos. Entonces, vamos a ver cómo se haría. Tenemos la primera progresión. Sería 4, 12, 36, ¿vale? En esta progresión conocemos, para poder escribir el término general, necesitamos el primer término, A1 y R. Entonces, en esta, el primer término, A1, será 4 y la razón va a ser 3, porque como hemos dicho antes, 12 entre 4, 3. Luego la razón será 3. Ahora sustituimos en la fórmula, será AN es igual a A1, ¿vale? Ya colocamos el A1 que es 4 por la razón que es 3 a elevado a la n menos 1, ¿vale? Y así podríamos dejarlo. Eso sería el término general de esta progresión geométrica. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio un poco más complicado. En este ejercicio nos dan R4 y nos dan A5, que es 256. Entonces nos dan el término en lugar 5. No hay que equivocar o no hay que confundir el lugar que ocupa el término con el valor de término. Este A5 quiere decir que el quinto término es 256. Entonces, utilizando esta misma fórmula, podríamos calcular A1, que es lo que necesitamos para escribir el término general. Necesitamos A1 y la razón. Entonces, podríamos utilizar esta misma fórmula del término general. A5 es igual a A1 por R a la 5 menos 1, ¿vale? Esto sería esta misma fórmula, pero sustituyendo A5. Entonces, A5 es igual a 1 por la razón, que es 4, elevado a 5 menos 1, que es también 4.
Sustituyo los datos. 256 es igual a 1 por 4 a la 4. Y 4 a la 4 es 256. Luego, A1 es igual a 256 entre 256, que es 1. Luego ya tenemos A1. En este caso coincide que el primer término es 1. Luego, si queremos hallar la fórmula del término general, AN será igual a A1, que es 1, por la razón que hemos visto que era 4, a la n menos 1, ¿vale? Y este es el término general. Queda expresado en función de n, siempre el término general en función de n. Y si ahora, por ejemplo, quisiéramos saber cuál es el término en lugar 2, por ejemplo, el segundo, pues sería A2, sustituimos la n por 2, 1 por 4 a la 2 menos 1, que esto es 4. Si quisiéramos conocer el tercero, pues sustituimos A3, sería 1 por 4 a la 3 menos 1, 4 al cuadrado, 16. Y así sucesivamente podríamos sacar todos los términos o los términos que quisiéramos de esta progresión. Bueno, esto también a veces se escribe como 4 a la n por 4 a la menos 1. Y este 4 a la menos 1, al estar elevado a un exponente impar, puede bajar al denominador, ¿vale? Si no os acordáis de cómo funcionan los exponentes negativos, podéis ver un vídeo que hay en el canal donde se explica. Entonces esto es 4 a la n por un cuarto, ¿vale? Hago todos los pasos. Y esto también lo podemos poner 4 a la n partido 4, ¿vale? Porque en algunos libros también os viene así. Entonces se puede dejar así o con esta otra expresión, que sería lo mismo. En este otro ejercicio, pues sería 4 por 3 a la n por 3 a la menos 1. Y si lo bajamos al denominador, sería 4 por 3 a la n partido 3. O lo podríamos expresar de distintas formas. 4 tercios de 3 a la n también sería, cualquiera de estas formas nos vale. Pero bueno, esta en la original también está bien. Para hallar cualquier término de esta misma progresión, pues lo mismo, sustituimos a n por el término que queramos hallar. Si queremos hallar el quinto, pues sustituiríamos n por 5 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver esta otra fórmula que nos relaciona dos términos cualesquiera, ¿vale? Cuando nos dan dos términos que no son, ninguno de los dos es A1, pues tenemos que utilizar esta otra fórmula. Por ejemplo, aquí nos dan A3 y A5, entonces utilizaremos esta fórmula que es AP es igual a AQ por R a la P menos Q, ¿vale? En otros libros os podéis encontrar con NK, con Q y P al revés, bueno, de cualquiera de las formas, vamos, las letras que nos pongan ahí da igual. Entonces, siempre que P mayor, siempre cogemos P mayor que Q, ¿vale? El mayor lo ponemos aquí para que este exponente sea positivo y no tengamos luego problemas para despejar y operar. Entonces, nosotros nos dan el 3 y el 5, el término del lugar 3 y el término del lugar 5. Y nos piden calcular el término AN, el término general. Entonces, empezamos a calcular, lo primero que vamos a calcular es la razón. Ya he dicho antes que necesitamos para calcular el término general, siempre vamos a necesitar A1 y R. Entonces, primero vamos a calcular R a través de esta fórmula. Ponemos A5 es igual a A3 por R a la 5 menos 3. Sustituimos A5 es 125. A3 es 5 por R al cuadrado. Entonces, despejamos, 125 partido 5 es R cuadrado. Luego 25 es R cuadrado. Luego R será 5, ¿vale? La razón 5. Vamos a coger la raíz positiva. Bueno, luego tendríamos otra progresión distinta para la raíz negativa. Pero bueno, en principio nos vamos a quedar con R5. Entonces ya tenemos la razón 5 y ahora tendremos que hallar A1. ¿Cómo hallamos A1? Pues utilizando o A3 o A5. Voy a coger A3, que es el que tiene el menor. Utilizamos siempre el menor porque vamos a tener números menores. Pero bueno, si queréis utilizar el A5 también saldría.
Entonces, vamos a utilizar el A3, sería A3 es igual a A1 por R a la 3 menos 1, ¿vale? Entonces, A3, 5, A1 es lo que queremos hallar. R, 5 al cuadrado. Entonces sería 5 es igual a A1 por 25. Luego A1 será 5 partido 25. Cuidado con esto, que el 25 es el que pasa dividiendo. Y esto es un quinto. Luego nos da que A1 es un quinto. Nos da en forma de fracción. Lo dejamos en forma de fracción. Y entonces ahora vamos a calcular ya a n. Ya tenemos A1 y tenemos R, pues calculamos el término general. Será a n es igual a A1 por R a la n menos 1. Siempre ponemos la fórmula que vamos a utilizar y luego sustituimos los datos. Entonces será a n es igual a A1, que es un quinto, por R, la razón, 5 elevado a n menos 1, ¿vale? Lo podríamos dejar así, ya estaría, pero como he dicho antes, si queremos desarrollar y quitar ese exponente de 5 a la menos 1, pues en este caso lo haríamos de la siguiente forma. Sería un quinto por 5 a la n por 5 a la menos 1. Y este 5 a la menos 1 pasa al denominador. Sería a n, voy a hacer todos los pasos. Un quinto por 5 a la n por 5 a la menos 1 es un quinto también. Luego esto sería, si lo agrupo aquí, 5 a la n partido 25 o 5 a la n partido 5 al cuadrado. De cualquiera de estas formas podemos expresar el término general. Si quisiéramos ahora hallar cualquier término, solo tendríamos que sustituir la n por el valor. Si queremos hallar el término octavo, pues tendríamos que sustituir n por 8 y ya podríamos así calcular cualquier término de la progresión geométrica. Ahora vamos a ver cómo hallar la suma de n términos de una progresión geométrica. La suma de n términos sería suma n términos de esa progresión, a1 más a2 más a hasta an. Entonces tenemos dos fórmulas, Sn, que sería suma de los n primeros términos, an por r menos a1 partido r menos 1. En esta fórmula tendríamos que calcular primero an para poder utilizarla. Entonces, sustituyendo la fórmula del término general a n igual a a1 por r a la n menos 1, en esta obtenemos esta, y haciendo operaciones, sacando factor común, obtenemos esta otra fórmula, que es la que vamos a utilizar, porque en esta no hace falta calcular primero an, solo con tener a1 y r y sustituir podemos calcular la suma de los n primeros términos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, tenemos a1, el primer término es 4, la razón es 2, calcula la suma de los 8 primeros términos. Entonces, ese 8 será igual a A1 por R a la 8, sustituyo en esta fórmula la N por 8, R a la 8 menos 1 entre R menos 1, ¿vale? Pongo la fórmula que voy a utilizar y ahora ya sustituyo A1 por 4 y la R por 2. Hago las operaciones y obtengo que esta suma de los 8 primeros términos de esta progresión geométrica es 1020. Vamos a ver ahora la suma de todos los términos de una progresión geométrica con razón, el valor absoluto de la razón menor que 1. Es decir, la razón está entre menos 1 y 1. Entonces, estas progresiones tienen los términos que van decreciendo. Por ejemplo, esta, 1, 1 medio, 1 cuarto, van decreciendo. Luego, los últimos términos son muy pequeños, casi despreciables, casi tienden a 0. Entonces, por eso podemos hacer la suma de los infinitos términos. Suma de los infinitos términos es igual a A1 partido 1 menos R. Esta fórmula sale de la fórmula anterior de la suma. Al hacer R a la n, ese término tendería a 0 y entonces de esa expresión saldría esta otra. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Tenemos esta progresión, 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. Luego la razón, vamos a ver si cumple estas condiciones. La razón será 1 medio partido 1, luego 1 medio. La razón es menor que 1, estamos en este caso. Entonces podemos calcular la suma de los infinitos términos de esta progresión.
porque ya repito que los últimos términos, como va decreciendo, los últimos términos son despreciables, ¿vale? Se pueden despreciar frente a los primeros, frente al 1, se pueden despreciar los términos con n muy grande, porque son muy pequeños esos términos. Entonces la suma de estos infinitos términos será a1 partido 1 menos r. Esto es muy sencillo, 1 partido 1 menos 1 medio, 1 partido 1 medio, 2. Luego la suma de los infinitos términos, queréis podéis poner aquí un infinito, sería de esta progresión geométrica, nos lo pueden preguntar como suma de los infinitos términos o como suma de todos los términos de la progresión. Y siempre para hacer esta suma se tiene que cumplir que la razón esté entre menos 1 y 1. Bueno, y por último vamos a ver el producto de los n primeros términos de una progresión geométrica. Entonces tenemos esta fórmula, el producto de los n primeros términos será raíz cuadrada de a1 por an elevado todo a la n. Entonces vamos a hacer un ejemplo que es muy sencillo. Tenemos a1 en una progresión geométrica, a1 es 1 y r, la razón es 3. Calcular el producto de los 5 primeros términos. Entonces, claro, para calcular ese producto primero tendríamos que calcular a5, ¿vale? Porque sustituimos, cogemos la fórmula, el producto de los 5 primeros términos es igual a la raíz cuadrada de a1 por a5 elevado a la 5. Entonces necesitamos a5, que no lo tenemos, pues lo hallamos. A5 será igual a a1 por r a la 5 menos 1. Conocemos a 1, que es 1, y conocemos r, que es 3, pues será 3 a la 4, 81, ¿vale? Luego A5 es 81, sustituimos el A5 arriba, producto será la raíz cuadrada de 1 por 81 elevado a la 5. Hacemos estos cálculos y nos da 59.049. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya ayudado con este vídeo. Recordad que en el canal hay otro vídeo de progresiones aritméticas y otro de sucesiones, que también los podéis repasar. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Si te gustan, suscríbete. Gracias, chao.